La diferencia de altura que hay entre estos dos riñones es de una media vértebra. Por su parte anterior, ambos riñones están en contacto con el peritoneo y la fascia renal. El riñón derecho está en contacto con la cápsula suprarrenal derecha, la cara inferior del hígado, el ángulo cólico derecho, duodeno y vena cava inferior. El riñón izquierdo está en contacto con la cápsula suprarrenal izquierda, cola del páncreas, vaso, colon transverso y gran tuberosidad del estómago. Por su parte posterior, ambos riñones están en contacto con la undécima y duodécima costilla. Su borde interno se encuentra el ilio renal, que se encuentra formado por la vena renal en el plano más anterior, por la arteria renal detrás de la vena y por la pelvecilla en el plano más posterior. Las arterias que llegan a los riñones, estas arterias son provenientes de la aorta descendente, también conocida como aorta abdominal. Tenemos que vienen en número de dos, una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. La arteria renal derecha se origina de la cara derecha de la aorta abdominal a nivel de la primera vértebra lumbar, algo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Mide de 3 a 5 centímetros de longitud y su diámetro varía entre 4 y 7 milímetros. Transcurre lateralmente, algo oblicuo hacia abajo y atrás, amoldándose al cuerpo vertebral, al pilar del diafragma y a la saliente del músculo psoas mayor. Pasa por detrás de la vena cava inferior y en general se sitúa por detrás de la vena renal derecha. Rodeada por un rico plexo nervioso, proporciona sus ramas terminales algo antes de llegar al ilio del riñón. Ahora, la arteria renal izquierda es tan voluminosa como la derecha, pero algo más corta. Se origina en la cara izquierda de la aorta abdominal y su trayecto es, como a la derecha, oblicuo hacia abajo, atrás y lateralmente se ubica por delante de la columna lumbar, del pilar del diafragma y del músculo psoas mayor. Por delante se relaciona con la vena renal izquierda y el cuerpo del páncreas. Una vez que la arteria renal entra al riñón, se ramifica en ramas de primer orden, prepiélica, retropiélica y polar superior. Estas a su vez en ramas de segundo orden, interpapilares e interpiramidales. Estas entran al parénquima terminando en el glomérulo, donde originan un vaso aferente que se ramifica como escobillón y otra eferente que vuelve a salir por el mismo punto por donde entró, porque por el otro polo sale el conducto urinífero. Toda esta distribución hace que la irrigación sea lobulada, permitiendo su funcionamiento a pesar de un infarto. Es decir, se puede obstruir una arteria de primero o segundo orden y sigue el correcto funcionamiento del riñón. Las venas se originan en la cápsula renal, dirigiéndose hacia el centro del órgano en forma radiada, donde se unen con las venas de la cápsula adiposa para desembocar en un arco venoso en el borde del riñón, formando de esta manera la vena renal. Los linfáticos podemos dividirlos en dos redes, la red superficial, que encuentra las subcapsulares que se anastomosan con la cápsula adiposa y la red subperitoneal, y la red profunda situada por detrás de la vena cava. La inervación está dada por el esplácnico mayor y menor del plexo solar, que originan el nervio renal que acompaña a la arteria renal hasta el seno, como se puede apreciar en la flecha roja. El uréter. El uréter es un conducto largo y fino que se extiende desde la pelvis renal, ubicado a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, hacia la pelvis menor, en donde se va a encontrar la vejiga urinaria. Este conducto muscular en el ser vivo presenta movimientos peristálticos. Es estrecho en su origen, la unión pielo-uretral, y luego se dilata formando un huso. La porción abdominal que se estrecha nuevamente a nivel de los vasos ilíacos.
Es seguido por la porción pélvica, también en forma de uso alargado, que precede de la porción intramural, estrechamiento que se produce cuando atraviesa la pared vesical. El uréter mide de 30 a 35 centímetros de largo en el adulto. El izquierdo es algo más largo, debido a que mide 15 a 20 milímetros más. Su diámetro en el ser vivo y en estado normal no sobrepasa de 6 a 8 milímetros, pero puede distenderse mucho por arriba de un obstáculo. La existencia de estas estrecheces en el trayecto del uréter explica la detención de la migración de los cálculos provenientes de la pelvis renal. La detención en la unión pielo-uretral, que es la detención más rara, en la unión urétero-vesical, que es la detención más frecuente. En sí, los cálculos uretrales pueden producir una obstrucción que provoca la distensión excesiva del uréter o un espasmo en los músculos, dando origen a un dolor muy intenso denominado el cólico renal. En sí, el cólico renal, o también llamado cólico nefrítico, es un dolor repentino de gran intensidad que se produce generalmente por la presencia de cálculos en el conducto que va desde los riñones hasta el tracto urinario cerca de la uretra. Entre las anomalías que puede presentar el uréter se describen uréteres dobles, en donde poseen dos orígenes y dos terminaciones. De igual manera lo podemos observar aquí. Bífidos, que tienen dos orígenes y una terminación. Terminaciones aberrentes, que tiene el orificio en la vagina o ano rectal. Y los megauréteres, que tienen un tamaño excesivo al normal. Vamos a encontrar que dentro de la estructura el uréter comprende de lateral a medial tres túnicas: una túnica adventicia, una túnica muscular y una túnica mucosa. La túnica adventicia está por arriba, depende de la cápsula fibrosa del riñón. Se continúa hacia abajo con la cápsula celulosa perivesical. Se prolonga alrededor del hasta su terminación. Tenemos la capa muscular. En esta van a incluir fibras circulares, fibras longitudinales internas, fibras longitudinales externas. Esta musculatura adquiere un aspecto particular a nivel de la travesía vesical. Y en la túnica mucosa vamos a tener que se encuentra prolongada hacia abajo, la mucosa de la pelvis renal y se confunde con la de la vejiga. Es una mucosa lisa y regular, a la cual denominaremos urotelio. Relaciones de los uréteres. Porción abdominal. Posteriormente, descansa sobre la fascia ilíaca y el músculo psoas mayor. Está cruzado de superior a inferior y de medial a lateral por el nervio genitofemoral. El uréter está vertical y se proyecta posterior al músculo psoas mayor, sobre el vértice de la apófisis costal de 3 a 4 últimas vértebras lumbares. Anteriormente, presenta diferentes relaciones de derecha e izquierda. El uréter derecho está cubierto superiormente por la porción descendente del duodeno y la fascia retroduodenal. Está cruzado a la altura de la tercera vértebra lumbar. El uréter izquierdo está cubierto en toda su extensión por el peritoneo. Porción ilíaca. El uréter derecho cruza la arteria ilíaca externa 1,5 centímetros inferiormente a su origen, mientras que el uréter izquierdo pasa sobre la arteria ilíaca común 1,5 centímetros superiormente a la bifurcación. Porción pélvica. En esta cavidad, el uréter presenta una curva cóncava, anterior y medial, en la cual se divide en dos segmentos, uno parietal y otro visceral. Las relaciones difieren en el hombre y en la mujer.